Seguimos en el patrón de la tarde y en este segmento de la entrevista para el día de hoy vamos a saludar, a dar la bienvenida a la doctora Arelis Mercedes. ¿Cómo está? Bienvenida al patrón de la tarde. Está muy bien, gracias. Qué bien, doctora. Usted es diabetóloga. Sí, soy diabetóloga. Para ser diabetóloga hay que ser endocrinólogo. No, No necesariamente. no. ¿Cómo Realmente es esto? el endocrinólogo trata las patologías concernientes a todas las glándulas del organismo. Dígase tiroides, hipófisis, entre otras. Y por supuesto ahí no se queda el páncreas, que es la glándula donde se produce la insulina y otras sustancias. Y el diabetólogo solo se circunscribe al manejo de la diabetes. Por supuesto que los endocrinólogos pueden hacer subespecialidad dentro de su condición de endocrinólogos, y es en tiroides, en diabetes específicamente, y así sucesivamente. Yo nunca había escuchado esto de diabetóloga. De todas formas, doctora, la diabetes es un asunto terrible. Yo no sé, pero eso es lo peor que puede existir. Sí, la diabetes es peor que los enfermos crónicos, por ejemplo, de depresión, que para mí eso es terriblemente doloroso. Pero la diabetes, eso está barriendo con este país. ¿Qué porcentaje tenemos de la población dominicana que es diabética en este momento? Bueno, actualmente, según el estudio que se hizo en el INDEN, en el Instituto de Diabetología y Endocrinología, doctor Hasuri Batle en Santo Domingo, el INDEN, en Los Ríos, realmente un 13.45% de la población dominicana es diabética y un 9.3% tiene prediabetes, es decir, que está en la antesala de padecer la patología. O sea, que son 20 y pico. Están Doctora, ahí. ¿qué recomendación usted hace con relación, porque usted es endocrinóloga? Diabetólogo. Diabetóloga. Diabetóloga. Sí, diabetóloga. Para la alimentación de las personas normal, ¿cómo una persona debe comer para no llegar a ese estadio? Bueno, realmente se debe hacer una alimentación balanceada, por supuesto con tener pendiente los principales nutrientes como los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Y los minerales y las vitaminas ya en menor proporción, pero realmente los carbohidratos son los que se deben ingerir con mayor, es decir, en mayor cantidad, por el hecho de que estos van a aportar energía. No obstante, se deben consumir carbohidratos que sean complejos, es decir, que nuestro cuerpo tarde más tiempo para utilizarlos y que estos tienden a subir menos los niveles de azúcar en sangre, puesto que generalmente están acompañados de fibras, y las fibras, por supuesto, no se absorben, y componiendo esos carbohidratos complejos realmente tienen beneficios pleiotrópicos, es decir, tienen beneficios extras a nutriente como tal del carbohidrato. La prevención es algo inminente para detener, Por supuesto, pero no se lleva a cabo, no hay nunca una secuencia, una educación, una preparación al individuo con relación a esto. Bueno, precisamente el hecho de orientar a las personas sobre cómo alimentarse, ahí estamos participando en prevenir la diabetes tipo 2, que sí se puede prevenir. La tipo 2, doctor, es la más leve. No podemos decir la más leve o la más severa o la peor o la más inocua, sino más bien aquella diabetes que realmente, si es mal controlada, realmente es un paciente que va a tener una evolución pésima, tanto diabético tipo 1 como diabético tipo 2. Pero si me permite concluir la pregunta del caballero, realmente un 55% más o menos de la dieta debe ser de carbohidratos, pero carbohidratos de calidad, aquellos carbohidratos complejos, no azúcares así como tal. También las proteínas son importantes, pueden incluirse de un 20 a un 15%. Estas van a permitir estructuras y la formación de sustancias en nuestro organismo como son las hormonas. También están las grasas.
que también son necesarias, pero que de igual forma deben tratar de consumirse aquellas que nuestro organismo pueda digerir y que éstas no se almacenen y formen placas de ateroma y puedan posteriormente producir infartos y demás. Doctora, se habla de que el diabético debe comer pocas cantidades y muchas veces. ¿Es así? Bueno, realmente siempre le aconsejamos al paciente que debe ingerir alimentos variados, cantidad moderada, y por supuesto, aparte de las 3 comidas, debe merendar. Las meriendas en el diabético van a tener 2 funciones. Una, va a evitar que la persona presente una hipoglucemia entre una comida principal y la otra. Y además va a disminuirle la ansiedad de comer para la siguiente comida. Lo que quiere decir que también ayuda a regular el peso, el comer una merienda. Y como el paciente diabético usa medicación para bajar los niveles de azúcar, si no hay una reposición de esas energías a media mañana o a media tarde, realmente el paciente corre un riesgo elevado de hacer una hipoglucemia. Es decir, un bajón importante de los niveles de azúcar en sangre. Doctora, y las bebidas alcohólicas. Explíqueme esa pregunta este no asunto. se queda No, nunca. porque al pueblo dominicano, estemos claros, eso es una parte importante para el pueblo dominicano. Cervezas, whisky, ron, vino. ¿Qué se recomienda para los diabéticos? No recomendamos bebidas alcohólicas porque realmente esto no recomiendan nada. esto no forma parte de la prescripción. Pero algo hay que consumir, no, pero sí, está bien. Vamos a suponer de que la persona es diabética, va a la consulta. Si la persona ya tiene el hábito del alcohol, muchas veces es difícil decirle, si conseguir de ellos la colaboración de dejar el alcohol. Ahora, hacemos un convenio, hacemos un trato de que por favor, si es hombre, solo debe ingerir 2 copas por día, si es mujer, 1. Ahora bien, debe consumir aquellas bebidas que por supuesto tengan un efecto pleiotrópico, es decir, tengan otro efecto aparte del que realmente tienen como tal, en este caso el alcohol, que es verdad, vamos a decir, para recrearse, para la persona relajarse y demás, que realmente se consiga un efecto que tiene, por ejemplo, el vino tinto, que es el resveratrol, que es vamos a decir, tiene una sustancia que actúa en el organismo como si fuese un detergente, es decir, va a tratar de eliminar aquellas radicales libres, aquellas sustancias que se generan por múltiples razones y que pueden llevar al individuo a enfermarse, principalmente de enfermedades cardiovasculares. No importa cuál sea el vino, por supuesto, el vino tinto, que es el que pero de cualquier marca, no solo el vino tinto, sino que la uva tiene la que ser uva francesa, exacto, la que tiene mayor cantidad de ese componente. O sea que el vino barato no trae eso, don Jaime. No, si es francés pudiera, porque es la uva lo que lo contiene. Es la uva, no, sí, no tiene que ver con el precio. Pero la uva que más tiene ese componente es la uva francesa. Ya tú sabes, Nelson. A buscar vino francés. Por supuesto. No, porque hay chardonnay que no es son con uva francesa. Esa sustancia es un antioxidante y los antioxidantes así es como trabajan. Tratan de sacar todos los tóxicos que se generan por las múltiples reacciones que se dan en el organismo con sustancias intra o extra, vamos a decir que el organismo tiene oportunidad de utilizarla en un momento determinado. Yo he escuchado algunos médicos que hablan de que hay un porcentaje de entre los dominicanos que son diabéticos y no lo saben. ¿Usted tiene datos sobre eso? Por supuesto. 1 de cada 2 dominicanos no sabe que tiene diabetes. Y 1 de cada 10 dominicanos es diabético. Pero es una bomba de tiempo. Y actualmente 1 de cada 2 no lo sabe, 1 de cada 10 es diabético. Wow. Y otra cosa, de aproximadamente 2.200.000 después de ese estudio que se hizo en el INE en el 2019, con relación a la población general, es la cantidad que tenemos de diabéticos con respecto a la población general, unos 2.200.000. Wow. Doctora, la automedicación en los diabéticos es muy frecuente, ¿eso o no? Muy frecuente. Pero eso es mortal, un diabético no puede automedicarse cosas. Es un padecimiento grave, doctora. Eso uno lo admite. Sobre la automedicación, doctora.
Sí, No. ¿qué pasa? Usted Bueno, dice. vamos primero con... La dama, Bueno, la dama. la automedicación no se recomienda en ningún caso, es decir, en ningún tipo de patología, puesto que hay medicaciones que solo están, ¿qué le digo? Tienen permiso de prescripción médica. Tal vez un analgésico, un antialérgico, se lo pueden vender, se lo pueden expendir en una farmacia sin problema directamente al usuario, al consumidor, al paciente. Pero la mayoría de los pacientes que tienen esas enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, realmente utilizan medicamentos muy delicados y que van a depender de ciertas dosis de que se sube, se baja, de las condiciones que tiene el individuo para un tratamiento u otro. Por lo tanto, no hay cabida para que el paciente haga eso. Ahora, ¿qué pasa en nuestro país? Muchos dueños de farmacias y dependientes, lamentablemente, algunos, ¿verdad?, por vender o simplemente por querer complacer a su cliente, lo que hacen es decirle, bueno, mire, este es el medicamento que yo uso, pero se me olvidó la receta. Y como habitualmente él compraba ese medicamento, se lo receta. Pero ¿qué ocurre? Es muy probable que ese paciente hoy esté usando una medicación, pero el paciente está presentando una condición en su enfermedad que necesita un ajuste, un cambio, y es probable que haya que retirarle ese medicamento o agregarle un medicamento a ese o aumentarle la dosis de ese medicamento. Entonces realmente no debe hacerse una automedicación ni se debe prescribir, o más bien considerarse uso porque lo diga un farmacéutico o un dependiente de farmacia. Para que continúe con la pregunta de Juan, Juan está presentando cualquier caso de diabetes como una catástrofe y no es así, porque los diabéticos se controlan y mantienen el control. Si usted no hace desarreglo, usted sabe que no debe tomar, usted sabe que debe comer, usted sabe que debe llevar su medicamento y él no vive una vida normal sin ningún problema. ¿Hay ex diabéticos? Que si hay ex diabéticos. Bueno, realmente muchas veces creen que dejan de ser diabéticos. Mi planteamiento es la rigurosidad con que ustedes, los especialistas, hacen las recomendaciones, ponen los tratamientos, los pacientes diabéticos. Y entonces yo siempre he entendido que con los pacientes diabéticos, yo no soy especialista, yo que soy periodista, pero hay que ser un poco más flexible, doctora, porque como que los médicos especialistas son muy exigentes en lo que tiene que ver con la vida que uno tiene que llevar como diabético. Y entonces yo he visto que hay muchos diabéticos que deciden flexibilizar independientemente de las recomendaciones de ustedes, como que viven una vida más. Ella se la vista gorda, no, se hace de la vista gorda, esa es la palabra. No, no me hago no me sorprendo porque realmente ese es el día a día que veo. Estoy manejando diabetes desde el 2007, ya como especialista, y realmente es el día a día. Nos llegan pacientes que usted le indica una medicación y ellos utilizan la dosis que consideran, dejan de usar alguno de esos medicamentos y realmente cuando van y le dicen a uno, bueno, mire, yo quiero que me extraigan un diente, pero entonces el dentista me dice que usted debe autorizármelo. Yo le digo, ¿cómo se lo voy a autorizar si las veces que usted viene con los niveles de glicemia elevados porque no lleva la recomendación que le damos? Entonces el paciente vive patinando en sus complicaciones colaterales, ya sea por la diabetes o por la misma hipertensión arterial que generalmente acompaña a la diabetes, y entonces el paciente no logra salvar ciertas situaciones y llegar a un punto de equilibrio en su salud. ¿Se puede vivir normalmente? Sí, muchos años con esta enfermedad. Se puede vivir muchos años. Pero no normalmente, ¿verdad? Como no, tú dices, entonces, doctora, sobre los ex diabéticos es imposible. Bueno, mire, se dice que si hacemos un trasplante de páncreas, el paciente, ¿verdad?, que no está produciendo insulina, que es el diabético tipo 1, y comienza a producirla y no tiene que usar insulina exógena, es decir, de fuera, podemos decir que era una persona que es un ex diabético en cierta forma. Existe también lo que se llama una cirugía metabólica, que es la cirugía que va a limitar la absorción de los carbohidratos y realmente el paciente va a remitir el uso de
insulina, de pastillas y demás. Pero esta básicamente es realizada en pacientes diabéticos tipo 2 y estos pacientes luego hacen una vida normal en el sentido de que no van a necesitar una medicación para el manejo de su diabetes. Es decir, que en cierta forma es una especie de corrección. Ahora, ¿qué pasa? En aquel diabético que ya utiliza insulina, que tiene más de un 50% de células betas, que son las células que producen insulina a nivel del páncreas, dañadas, realmente ese no es el que califica. Califica aquel paciente que está haciendo una prediabetes o que tiene una diabetes de poco tiempo de instalada. ¿Usted cree en el ayuno intermitente como fórmula para reducir los problemas diabéticos o la posibilidad de caer en Por diabetes? supuesto, porque eso lleva a lo que se llama la autofagia. El organismo comienza a utilizar grasas como fuente de energía. Realmente se deshace de muchas toxinas que estas se pueden consumir en alimentos no saludables como los alimentos llamados chatarras. Realmente esos alimentos que tienen mucho químico, que tienen colorantes y demás. Es decir, es como un reencontrarse el organismo con su fase fisiológica, es decir, cómo funciona cuando la persona no está comiendo. ¿Él qué hace? Comienza a buscar energía de lo que hay de reserva. Y eso ayuda, por supuesto, a que la persona pueda bajar de peso, porque en ese tiempo usted no está ingiriendo calorías extra. Y por supuesto, eso acompañado de actividad física y de una dieta equilibrada, porque si usted hace ayuno intermitente y las veces que le toca ingerir alimentos no lo utiliza como va, realmente usted está patinando en el mismo cuadro, en la misma situación. O sea, que no estamos perdidos, Gladys, tú y yo, con sería nuestro para una ayuno. persona que tenga problemas de peso, sobrepeso, obeso, pero una persona que no esté obeso y que tenga problemas de diabetes, no puede hacer un desayuno. No, el ayuno intermitente no es solo para bajar de peso, es como una reconciliación con su organismo. Sí. Eso es como, no sé si ustedes recuerdan lo que pasó con el COVID. Es decir, se dejaron de utilizar tantas cosas que dañaban al planeta, que el planeta respiró. Fue como si le quitásemos un bloque de encima. Entonces, cuando al organismo usted le resta algunas actividades por unas cuantas horas, eso es un respiro, eso es un descanso. Entonces el organismo es como si se reciclase. Cuando usted apaga el celular de vez en cuando, ¿verdad? Para como que se reubique la energía. Eso pasa con el organismo cuando se hace ese tipo de ayuno. Sí, porque la gente puede pensar que es buscando reducir el peso. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo alrededor de 2 o 3 meses haciendo ayuno intermitente, 16 horas un día, 17. Lo varío porque no puede ser todo el tiempo en el mismo horario, porque el cuerpo es muy inteligente y se da cuenta. Sí. Entonces, lo mío no es para rebajar. De hecho, he rebajado apenas 7 libras. Y me dice mi cardiólogo, no importa, estás rebajando y estás dejando de ingerir alimentos que son dañinos, que son perniciosos, comiendo 3 y 4 veces al día. Entonces, tengo 8 horas, 7 horas para comer. No, por más que quiera comer, no puedo comer gran cosa porque no soy un glotón. Entonces, el tema es para tener los niveles en mejor estado, bajar en los niveles de colesterol, de glucosa, de triglicéridos, todo eso, y lo estoy logrando, que es lo que a mí me interesa. Y el agua, cabe mencionar que el agua es realmente vamos a decir, la solución del organismo que prácticamente mantiene en función todas las reacciones químicas. Si no hay agua, realmente no se van a dar adecuadamente todas nuestras funciones. Entonces el agua es vital. En la dieta no debe, en una dieta que un médico prescriba o que simplemente la persona en su casa comiendo ya más saludable, no debe dejar de utilizar los vasos de agua que corresponda a su actividad física. Usted que trabaja en una oficina necesita menor cantidad de agua, por supuesto, que las personas que están trabajando bajo el sol en una construcción. Pero igualmente ambos necesitan agua porque gran parte de nuestro cuerpo se dice que un 60% aproximadamente es agua. Entonces, gran parte de los síntomas que un paciente diabético descompensado presenta es por el nivel de deshidratación que tienen, porque no solo pierden agua, pierden sodio, que es sal, pierden potasio, que es otra sustancia que mantiene la funcionabilidad de las células,
Y por supuesto, esta persona pueden tener incluso niveles de confusión, cefalea, es decir, dolor de cabeza, y simplemente porque al estar en una fase de descompensación, orinan en exceso y realmente entran en ese déficit. Los niveles de azúcar en la sangre, antes se decía 110, el máximo, 90, el mínimo, 70. ¿Cómo anda eso, doctora? Y por edad y tiempo siendo diabético varía. Por supuesto, mire, anteriormente se decía que debía estar de 70 a 110 como niveles normales aceptables en una persona no diabética. Pero ¿qué pasa? A esa misma persona, cuando se le realizaba una glicemia postprandial, es decir, 2 horas después de haber comido, nos encontrábamos con que el paciente o tenía una prediabetes o el paciente ya estaba haciendo una diabetes. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer para poder captar a los falsos negativos? Tuvimos que bajar los niveles de normalidad. Ya debe ser por debajo de 99 para poder captar a aquellas personas que falsamente le decíamos que no eran diabéticas, pero que sí lo eran. Entonces, ¿qué pasa? También existe un rango postprandial, 2 horas después de haber comido, normal para una persona que no es diabética y para una persona que es diabética. Si la persona no es diabética, debe tener una glicemia 2 horas después de haber comido por debajo de 140 miligramos por decilitro, si no es diabética. Entonces, ahora bien, si la persona es diabética, se acepta que en ayunas pueda tener unos niveles de glicemia entre 100 y por debajo de 130. Si la persona diabética ingiere alimento a las 2 horas, debe mantenerse su glicemia por encima de 140 y por debajo de 180 según la Asociación Americana de Diabetes, la ADA. Pero ¿qué ocurre? Que 180, sabemos que eso prácticamente son 200, ¿verdad? Sí, Nosotros sí, los dominicanos somos claro. muy variables en algunos rangos. Mi Decimos, abuela bueno, dice, si es 180, mi yo soy abuela 200. dice, está en 225, está bien. No, entonces, no. Entonces, ¿qué pasa? Particularmente a mis pacientes, si son jóvenes, les exijo que 2 horas después de haber comido, debe estar la glicemia más de 140 y por debajo de 160 si son personas jóvenes. Pero si son personas de la tercera edad, que están en los 70 años y eso, yo les exijo que estén más de 140 la postprandial 2 horas después de haber comido y por debajo por lo menos de 170. Ahora bien, existe otro dato que me habla de esos niveles de glicemia en un diabético y es la hemoglobina glucosilada, que es el análisis profundo del azúcar que nos da 3 datos de la diabetes de ese individuo. Y también me dice si el que no tiene condición de diabetes, si está bien en el rango que me la presente. En una persona que no es diabética, ese análisis debe estar por debajo de 5.8, la hemoglobina glucosilada, que lo que mide es el exceso de azúcar que se adhiere al glóbulo rojo de la sangre que dura 3 meses vivo. Entonces, ¿qué pasa? Ese exceso de azúcar es lo que nos hace intuir que la persona tiene mucha o poca azúcar adherida a las arterias y a los nervios del cuerpo, que son lo que posteriormente me dicen, bueno, nuestros órganos están formados de arterias y de nervios. Entonces, ¿qué pasa? En el paciente diabético, si eso está en exceso, la persona tiene un riesgo de problemas en los ojos, en el cerebro, en el corazón, todo. Depende de ahí para nosotros tener un pronóstico, nosotros saber qué pronóstico, tiene esa persona con su diabetes. Entonces, la persona no diabética debe estar por debajo de 5.8. Si la persona es diabética, debe estar, si es joven y es una persona que está, si es una mujer que está embarazada, debe tenerlo por debajo de 6.5. Ahora bien, si es un diabético común, que no es de la tercera edad ni tiene esa condición, puede estar por debajo de 7%. Ahora, si es una persona de la tercera edad o tiene problemas renales, no somos muy exigentes. Puede estar por debajo de 8%. E incluso podemos con ese rango prescribirle el permiso de una cirugía, de una extracción dental y así sucesivamente. ¿Por qué? Si tenemos más exigencia con esos pacientes con una hemoglobina glucosilada muy baja están en riesgo de hacer una hipoglucemia severa y poder morir. Si un paciente diabético de la tercera edad o una persona con problemas renales tiene una hemoglobina glucosilada en 4, en 5, ya eso es de alarma. Hay que vigilar cómo están esos niveles de glicemia porque puede morir por una hipoglucemia severa. Desde el principio se advirtió que
los diabéticos eran muy vulnerables frente a la pandemia que tenemos en este momento. Eso desde el principio se le hizo la advertencia. Ahora, en los pacientes que usted particularmente atiende, ciertamente ha resultado que el virus ha sido implacable con los diabéticos. En la vida diaria usted ha vivido esa realidad. Por supuesto, en el Hospital Toribio Bencosme de la ciudad de Moca, es donde laboro desde hace unos 12 años. Ahí hay un área de COVID, donde en el caso de los diabéticos vimos que estos no eran más propensos a contagiarse con respecto a la población general, pero sí eran los que presentaban los casos más graves. Y esto porque el COVID realmente es una manifestación inflamatoria y protrombótica, procoagulante, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? La diabetes de por sí es una enfermedad con una tendencia a una inflamación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está frente a un cuadro que aumenta vamos a decir, ese sine qua non de la diabetes, entonces el paciente diabético, el cuadro lo hace más grave que una persona no diabética, solo por su condición. El diabético tiene probabilidades de hacer trombos mucho más fácil que una persona no diabética. Es una persona que presenta niveles de inflamación elevados. Entonces, es una persona que está predispuesta a que si le da un COVID puede morir con más facilidad o llegar a la unidad de cuidados intensivos más que una persona no diabética cuando le da el COVID. Doctora, pero los hipertensos fueron más desgraciados que los diabéticos en el proceso. Mire qué pasa. También el virus afecta no solo al páncreas, no solo a una sustancia que interviene en la utilización de los carbohidratos, que es la dipeptidilpeptidasa 4. Esa es una enzima que bloquea los GLP-1, que es una sustancia que todos producimos a nivel intestinal y que nos ayuda a que utilicemos mejor los carbohidratos. Ahora bien, en el caso del paciente hipertenso, el virus también ataca esas enzimas que favorecen al aumento de la presión. Entonces, también son personas, me refiero ya al caso de los pacientes hipertensos, Disculpe, que al igual que, perdón. Disculpe, doctora, den un par de minutos para nosotros hacer algo y seguimos Okay. con usted conversando. ¡Vámonos! Bueno, vamos a darle a la doctora la oportunidad de que responda a la última pregunta de la doctora Arelis Mercedes Sandoval, diabetóloga, nutrióloga clínica, que ejerce en Moca. Y en la ciudad de Santiago. Bueno, Moca, Claro en el que hospital. Sí. ¿Y en Santiago dónde? En Santiago, en el Patronato de Lucha contra la Diabetes desde hace 14 años. Sí. Y recién aperturé mi centro de diabetes detrás de la, bien. bueno, valga el anuncio, detrás de la Unión Médica, en la León Jiménez, número 24A. Es un servicio público. Punto Cibao Diabetes. Lo pueden buscar en Facebook, nos pueden buscar en Instagram también. Tenemos actividades muy buenas ahí para los pacientes diabéticos que les beneficia económicamente y también en cuanto al manejo de su condición. Sí, seguimiento día a día. Porque le damos medicamentos, le ayudamos económicamente en ese sentido. Le preguntaba internamente aquí que si usted asiste a congresos, si se capacita, porque muchos médicos no pasan por un congreso más nunca. Por eso yo creo que la recertificación debe ser obligatoria y debe ser aplaudida, por lo menos por los pacientes, yo no sé por los médicos. No, por supuesto, a nosotros nos exigen nuestra colegiatura, que nosotros estemos en una constante educación médica continua, porque con ello nosotros podemos estar acreditados para poder seguir ejerciendo. Realmente yo no puedo seguir manejando a un paciente con un medicamento de primera generación si tenemos un paciente que usando ese medicamento le podemos más que ayudar, perjudicar. Entonces ya yo debo tener en mi arsenal médico, debo prescribir a ese paciente una medicación que no solo le ayude a controlar la diabetes, sino que además, como dice la FDA, que no le provoque daños cardiovasculares. Y están así que actualmente hay medicamentos que no solo evitan
complicaciones cardiovasculares en el paciente diabético, sino que además tienen otro efecto que es el de evitarle muerte cardiovascular. Es decir, que ahí solo se llega a conocer eso si se va a congresos, si estamos pendientes de los webinars, que ahora mismo por lo de la pandemia estuvo algo reducido eso de asistir físicamente presencial a los eventos. Información que todos los días se publica. Y las revistas científicas y es. Exacto. Actualización permanente. Sí. Pues si yo, me dejan... yo leo temas médicos, todos los días leo yo Sí. y no soy médico y leo para saber Se qué es lo que hay. interesa, exacto. Por ejemplo, hay médicos que se resisten a avalar el ayuno intermitente. Sin embargo, la Sociedad de Cardiólogos de Estados Unidos la avala, igual que la Sociedad Europea de Cardiología también la avala, ya que hay médicos que dicen que eso no debe hacerse, que eso es dañino, pernicioso. O sea que por supuesto hay gente desfasada. que tiene, no, lo que pasa es que también hay personas en las que no se debe prescribir. ¿Comprende? No, Es decir, claro. pero en lo que es el grueso de la población, si no tiene una patología importante, que se deba restringir, como problemas renales como tal, o problemas gastrointestinales, o problemas inmunológicos que también necesiten un control de otro tipo, realmente yo creo que es saludable para el organismo. Qué bueno. Y para terminar la respuesta de lo que Sí. me preguntaban con respecto a la hipertensión y la gravedad cuando presentan el COVID. Realmente tanto la diabetes como la hipertensión son enfermedades vasculares. Es decir, que el vaso sufre mucho. Entonces, en el caso del COVID, afecta al vaso. Exactamente. Entonces, el vaso, ahí están sustancias procoagulantes y también sustancias que evitan que se dañe el vaso y evitan, por ende, la coagulación. Entonces, ¿qué pasa? En el caso del paciente hipertenso y el paciente diabético, tienen problemas a nivel del endotelio, que es la parte del vaso que sufre cuando hay una diabetes o cuando hay una hipertensión. Entonces, si agregamos COVID y la agresión que este hace a diferentes sustancias y órganos en el organismo, en el cuerpo, realmente esto va a llevar a esos dos grupos, principalmente a los que tienen problemas renales o aquellos que padecen cáncer, que reciben terapia y demás, los lleva a que presenten el cuadro mucho más grave que una persona que no presente estas patologías. Doctora, ya Moca casi tiene un 70%, ya están casi sin toque de queda. Bueno, yo sé que nunca se quedan esos temas porque han sido algo engorroso, eso de que las personas quieren echar hacia adelante su trabajo, su empresa, y no es fácil que todavía le tengan a uno con ciertas restricciones. Sí. Ahora, eso va de la mano con la indisciplina. Hay que siempre en los lugares de muchas personas usar su mascarilla, aún estemos vacunados, realmente debemos ser un poco escépticos. No es que la vacuna no surta el efecto, pero que todavía estamos en una fase que no se conocen muchas cosas, entonces no está de más siempre protegerse. Pero usted que está en los centros de salud, finalmente, ¿usted ha visto el control? Por supuesto. Allá ahora en el hospital donde trabajo, en el Toribio Bencosme, estamos reubicando el área porque ya el número de COVID ha bajado. Usted es 054, igual que yo. No, Usted es Mocana, lo contrario, yo soy de Puerto Plata. No. Trabajo en Moca y vivo aquí en Santiago. Venga acá, doctora. Sí, yo soy serie 037. 037, usted han dado la región entera. Yo Claro, nací en un viví en Santo campo de Domingo Puerto también. Plata, pero mi cédula no es de Santiago ya. ¿Dónde usted nació? Allí en Puerto En Plata. Yaroa. Wow. Yaroa. Sí. Él dice que de Puerto Plata. Qué pero privilegio nació tiene en Yaroa, Santiago no de tener puertoplateño. De tener Bueno. tanto Puerto El que nació en Plata. Yaroa ya, sí, que no es de Puerto Plata. ¿Y de dónde? ¿De Santiago? No, eso es de Porque de Puerto algún Plata. lugar tenemos que ser. Carretera Luperón. Oh, pero ven acá, y la Pero carretera tiene Luperón pertenece una parte a Santiago y Pero otra tiene parte a identidad. Puerto Plata. Claro. Doctora, gracias por estar en el Bueno, patrón un una vez placer. más. A ustedes Gracias. darle las gracias por la oportunidad. Muy Y ilustrativo. éxito Nada. en sus nuevas instalaciones Amén. de la E. León Jiménez. Sí, Sí. punto Cibao Diabetes está Eduardo para León servirles. Jiménez, ¿cómo no? Gracias.